En un rincón modesto de la ciudad, Isabela vivía una vida marcada por el esfuerzo y el amor incondicional hacia su hijo Santiago, un pequeño de 7 años cuya sonrisa iluminaba sus días. Con un corazón lleno de determinación, Isabela enfrentaba largas jornadas de trabajo, siempre impulsada por el deseo de brindarle a su hijo un futuro mejor. La humildad y la calidez que caracterizaban a Isabela eran su mayor fortaleza, cualidades que nunca imaginó la llevarían a cruzar las puertas de una imponente mansión, propiedad de Eduardo Monteiro, uno de los empresarios más ricos y respetados de la ciudad. Eduardo era conocido por su éxito, pero también por su personalidad fría y distante. Su hogar, una mansión desbordante de lujo y perfección, reflejaba su visión de la vida, ordenada, estructurada, pero profundamente vacía. La soledad también tocaba a su hijo Héctor, un niño introvertido que vivía rodeado de comodidades materiales, pero privado de la calidez humana que solo el afecto verdadero podía ofrecer. Sin saberlo, el destino estaba a punto de entrelazar las vidas de Isabela, Eduardo y Héctor, dando lugar a una historia que demostraría que el amor y la conexión genuina son capaces de transformar hasta los corazones más fríos y los ambientes más desolados. Lo que comenzó como un trabajo rutinario para Isabela se convertiría en una travesía de aprendizaje, amor y redención, capaz de derribar las barreras más firmes y reconstruir un hogar lleno de vida y esperanza. Cuando Isabela llegó por primera vez a la imponente mansión, sus nervios estaban a flor de piel. El enorme portón de hierro que se alzaba ante ella parecía una barrera hacia un mundo desconocido, un lugar tan distante de su realidad cotidiana que por un momento pensó en retroceder. Sin embargo, ajustó su bolso al hombro y respiró hondo. Sabía que aquel empleo era una oportunidad invaluable para ella y su hijo. El interior de la mansión no hizo más que reforzar la sensación de lejanía. Cada rincón brillaba bajo los candelabros de cristal, las superficies relucientes reflejaban la perfección de un lugar que parecía más museo que hogar. Sin embargo, algo en el ambiente le resultó extraño. A pesar del lujo, todo parecía frío, vacío, como si faltara algo esencial. Mientras comenzaba sus tareas, conoció finalmente al hombre que era el dueño de todo aquel esplendor, Eduardo Monteiro. Eduardo apareció de repente, alto, serio, y con una presencia que llenaba la habitación con una frialdad calculada. Su mirada era distante, y cada palabra que pronunciaba parecía cuidadosamente medida, como si evitara cualquier exceso emocional. El trabajo es sencillo, dijo sin rodeos, sus ojos apenas posándose en Isabela. Mantén la casa en orden y evita distracciones. Valoro el profesionalismo. Isabela asintió respetuosamente, manteniendo su postura serena. Eduardo, con la misma rapidez con la que había entrado, abandonó la habitación, dejando claro que no habría espacio para acercamientos ni conversaciones fuera de lo estrictamente necesario. En ese breve encuentro, Isabela no pudo evitar notar algo en Eduardo que le intrigó. Más allá de su rigidez, había en él un dejo de soledad, como si la frialdad de la mansión no solo reflejara su carácter, sino también un vacío interno. Sin embargo, desechó rápidamente ese pensamiento. Su única intención era realizar su trabajo con excelencia y mantenerse al margen de cualquier aspecto personal de aquel hombre poderoso y enigmático. Sin saberlo, ese primer cruce marcaría el inicio de una serie de eventos que cambiarían no solo la vida de Eduardo, sino también la de Isabela y su hijo. Mientras Isabela cumplía con sus tareas en la mansión, notó de inmediato una presencia que la observaba desde lejos. Era un niño de mirada curiosa, asomándose tímidamente desde detrás de una pared. Aunque su rostro era joven, sus ojos reflejaban una profundidad inusual, como si cargara una soledad que no debería pertenecer a alguien de su edad. Isabela le dedicó una sonrisa cálida, pero el pequeño retrocedió con cautela, ocultándose de nuevo. Pronto supo que aquel niño era Héctor, el hijo de Eduardo Monteiro. Héctor parecía un visitante más en su propia casa, rodeado de lujo, pero privado de la calidez que define un verdadero hogar.
Isabela sintió un apretón en el corazón al observarlo. Había algo en el que le recordaba a su propio hijo, Santiago, y no pudo evitar preguntarse cuánto necesitaba a alguien que lo mirara con verdadero afecto. Una tarde, mientras organizaba la sala, Héctor apareció de nuevo, pero esta vez se mantuvo más cerca. Isabela, con cuidado para no intimidarlo, rompió el silencio. «Hola, Héctor, ¿verdad?», dijo con suavidad. El niño asintió con un movimiento leve, sin apartar la mirada. «¿Te gusta jugar?», continuó Isabela, sosteniendo una moneda entre los dedos. Héctor dudó por un momento antes de responder en un tono casi inaudible. «Me gusta, pero aquí nadie juega». El comentario resonó profundamente en Isabela, pero en lugar de mostrar tristeza, esbozó una sonrisa animada. «¿Sabes jugar cara o cruz?», preguntó, girando la moneda en su mano. Intrigado, Héctor asintió, y por primera vez, una chispa de emoción apareció en su rostro. Durante unos minutos, jugaron y rieron con la simplicidad de ese pequeño juego, creando un momento que iluminó tanto a Héctor como a Isabela. A partir de ese día, Héctor comenzó a buscar la compañía de Isabela. Se asomaba tímidamente a las habitaciones donde ella trabajaba, como si su sola presencia fuera un refugio. Isabela, siempre con paciencia y ternura, encontraba maneras de compartir momentos con él, incluso en medio de sus labores. Contaba historias, hacía bromas sencillas y, con un par de trucos de magia improvisados, lograba arrancarle risas genuinas al niño. Héctor, acostumbrado a la formalidad y la distancia de las personas en su entorno, descubrió en Isabela algo completamente nuevo. Ella no solo lo miraba, lo veía, no solo le hablaba, le escuchaba. La relación entre ambos se convirtió en un ritual de pequeños encuentros que Héctor atesoraba, y que poco a poco comenzaron a transformar su vida. Aunque los demás empleados de la mansión empezaron a notar el cambio en Héctor, su alegría, sus risas inesperadas, fue Isabela quien entendió la profundidad de esa transformación. En su corazón, sintió un compromiso silencioso: mientras estuviera allí, no permitiría que Héctor sufriera la soledad que ella veía reflejada en sus ojos. Así, sin planearlo, nació una amistad especial que desafió las barreras de la formalidad y las diferencias de mundos, y que comenzó a llenar de calidez un hogar que hasta entonces había estado sumido en la frialdad. Conforme pasaban los días, la relación entre Héctor e Isabela se volvió cada vez más evidente. El niño, antes solitario y reservado, parecía florecer con la calidez de su compañía. Las risas que compartían resonaban en los pasillos de la mansión, llenándola de una alegría que nunca había tenido. Héctor comenzaba a mostrar un brillo en los ojos que no se había visto antes, y los demás empleados notaron el cambio. Sin embargo, aquel vínculo también despertó murmullos y miradas de desaprobación entre algunos de ellos, que no dudaron en comentar lo inusual de la cercanía entre el niño y la trabajadora. Eduardo, por su parte, permanecía ajeno a muchos de estos cambios. Su enfoque estaba puesto en sus interminables compromisos laborales, confiando en que los cuidados materiales y la estructura que ofrecía eran suficientes para su hijo. Sin embargo, no pudo ignorar por mucho tiempo las risas que ahora llenaban los pasillos ni los comentarios sutiles de los empleados sobre la nueva dinámica en la casa. Una tarde, al llegar antes de lo habitual, Eduardo escuchó risas provenientes del cuarto de juegos. Intrigado y algo incómodo, se acercó con sigilo y vio a través de la puerta entreabierta una escena que lo detuvo de golpe. Héctor estaba sentado en el suelo junto a Isabela, completamente absorto en un juego sencillo. Ambos reían con una complicidad que Eduardo no entendía. Observó la expresión de pura felicidad en el rostro de su hijo, algo que le resultaba profundamente extraño e inquietante. Aunque no dijo nada en ese momento, la imagen lo persiguió durante días. Eduardo no podía evitar sentirse desplazado, como si la presencia de Isabela estuviera ocupando un lugar que él, como padre, debía llenar. Sin embargo, en lugar de reconocer su propia ausencia emocional,
Eduardo comenzó a alimentar una creciente desconfianza hacia Isabela. ¿Qué buscaba realmente? ¿Estaría aprovechándose de su hijo para obtener algún beneficio personal? La tensión alcanzó su punto máximo una tarde cuando Eduardo decidió confrontarla. La encontró en la sala organizando los juguetes de Héctor después de una tarde de juegos. Su presencia fue imponente y su tono de voz llevaba una frialdad cortante que reflejaba su descontento. Eduardo respiró hondo, sintiendo una mezcla de ira y vulnerabilidad que no sabía manejar. He notado tu cercanía con mi hijo, y debo decir que está cruzando límites inapropiados. No sé qué intenciones tienes, pero no voy a permitir que te aproveches de su confianza. Las palabras cayeron como una losa sobre Isabela. La acusación no solo era injusta, sino profundamente hiriente. Con la voz temblorosa, respondió con firmeza. Señor Eduardo, jamás he tenido otra intención que cuidar de Héctor y hacer que se sienta menos solo. Es un niño dulce que merece atención y cariño, nada más. Pero Eduardo no estaba dispuesto a escuchar. Su orgullo y sus inseguridades lo cegaban, y en su mente se repetía la idea de que nadie debía interferir en la vida de su hijo sin su autorización. Eres una trabajadora doméstica, Isabela. Deberías saber cuál es tu lugar, concluyó con dureza. La frialdad de sus palabras dejó a Isabela sin aliento. Por unos segundos, permaneció inmóvil, luchando contra las lágrimas que amenazaban con brotar. Finalmente, con una voz quebrada pero firme, dijo: Si eso es lo que piensa, señor Eduardo, no veo razón para seguir aquí. Pediré mi renuncia. Con esa declaración, Isabela dejó claro que su dignidad estaba por encima de cualquier malentendido. Sin esperar respuesta, se retiró para recoger sus pertenencias, mientras Eduardo permanecía de pie, sintiendo una mezcla de victoria y vacío. No entendía del todo por qué sus palabras, aunque calculadas, lo habían dejado con una sensación amarga, como si algo valioso se estuviera rompiendo en ese preciso momento. La salida de Isabela dejó un vacío inmediato en la mansión, pero fue en Héctor donde el impacto se sintió con más fuerza. El niño, que hasta hacía poco había mostrado un nuevo brillo en su mirada y una alegría contagiosa, volvió a su estado anterior, pero esta vez con un peso adicional. La tristeza de haber perdido a la única persona que lo hacía sentir verdaderamente visto y amado. Eduardo, convencido de que su decisión había sido la correcta, intentó ignorar los cambios en su hijo, atribuyéndolos a una simple etapa de adaptación. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que la realidad lo golpeara. Héctor, que solía buscar cualquier excusa para pasar tiempo en compañía de Isabela, ahora se encerraba en su habitación durante horas. Los juguetes que antes esparcía por la casa permanecían intactos y las risas que alguna vez llenaron los pasillos desaparecieron por completo. Eduardo intentó recuperar la alegría de Héctor de la única forma que conocía, con objetos materiales. Compró juguetes caros, organizó paseos e incluso planeó un viaje a un destino exótico, convencido de que estas ofertas serían suficientes para animar al niño. Pero cada intento falló. Héctor, mira este auto de control remoto, dijo una tarde, mostrando el juguete con una sonrisa forzada. ¿Jugamos juntos? Héctor apenas levantó la mirada, negó suavemente con la cabeza y murmuró: No quiero, papá. Aquella respuesta, tan sencilla y cargada de resignación, fue como un puñal para Eduardo, aunque aún se negaba a admitirlo. La ausencia de Isabela no solo había apagado la alegría de Héctor, sino que también había expuesto las profundas carencias en la relación entre padre e hijo. Eduardo comenzó a notar que Héctor no solo estaba triste, parecía estar esperando, como si aún albergara la esperanza de que Isabela regresara. Una noche, mientras pasaba frente al cuarto de Héctor, Eduardo notó la luz encendida. Al abrir la puerta con suavidad, lo encontró sentado en la cama, sosteniendo uno de los juguetes simples que Isabela le había dado.
El niño miraba fijamente por la ventana, su pequeño rostro marcado por una melancolía que Eduardo no había visto nunca. «Tía Isa vendrá, ¿verdad?», preguntó Héctor con un susurro, sin apartar la vista del cristal. Eduardo no supo qué responder. La voz de su hijo, cargada de esperanza y dolor, le reveló una verdad que hasta ese momento había intentado ignorar: Isabela no había sido solo una trabajadora más. Su presencia había llenado un vacío que ni él, con todo su dinero y poder, había podido cubrir. En los días que siguieron, Héctor comenzó a mostrar un comportamiento más inquietante. Evitaba hablar, incluso con las niñeras, y pasaba largos periodos en silencio. Eduardo, cada vez más desesperado, finalmente tuvo que enfrentar la realidad: había cometido un error al alejar a Isabela. Pero su orgullo le impedía admitirlo abiertamente. La situación alcanzó un punto crítico una tarde cuando Héctor, impulsado por la desesperación, decidió buscar a Isabela por su cuenta. Empacó una pequeña mochila y salió de la mansión sin que nadie lo notara. Perdido en las calles de la ciudad, Héctor caminaba sin rumbo, llamando suavemente el nombre de Isabela, como si ella pudiera aparecer de la nada para abrazarlo y llevarlo de vuelta a un lugar donde se sintiera seguro. El peligro de la ciudad pronto cobró su precio. En un cruce transitado, Héctor, desorientado y agotado, intentó cruzar la calle. Un sonido ensordecedor de bocinas fue lo último que escuchó antes de que todo se volviera negro. Cuando Eduardo recibió la llamada de la policía informándole del accidente, el mundo pareció detenerse. Las palabras «estado crítico» resonaron en su mente como un eco interminable mientras corría al hospital. En lo más profundo de su ser, Eduardo sabía por qué había sucedido todo aquello. Héctor no buscaba escapar de la mansión, buscaba regresar a la única persona que había llenado su vida de amor y calidez. Al llegar al hospital y ver a su hijo inconsciente, con vendas cubriendo su pequeño cuerpo, Eduardo sintió una culpa abrumadora. Se sentó junto a la cama de Héctor, tomando su mano con delicadeza. En el silencio de la habitación, escuchó a su hijo murmurar débilmente: «Tía Isa, quiero a la tía Isa». Las palabras perforaron el corazón de Eduardo, derrumbando cualquier resto de orgullo que le quedaba. En ese momento, entendió que nada de lo que había hecho podía sustituir el amor genuino que Isabela había ofrecido a su hijo. Sin dudarlo, tomó su teléfono y marcó el número de Isabela. Con la voz quebrada por la emoción, dijo: «Isabela, perdóname. Héctor tuvo un accidente. Te necesita. Por favor, te lo suplico, ven a verlo». Del otro lado de la línea, Isabela sintió un nudo en el pecho. Aunque las palabras de Eduardo despertaron recuerdos dolorosos, el amor que sentía por Héctor era más fuerte que cualquier resentimiento. Sin dudarlo, respondió: «Voy en camino». Isabela salió apresuradamente, llevando consigo la calidez y el consuelo que solo ella podía ofrecer. Sin saberlo, su regreso no solo sería un bálsamo para Héctor, sino también el comienzo de un cambio profundo en Eduardo, quien finalmente empezaría a comprender lo que realmente importaba en la vida. Cuando Isabela llegó al hospital, su corazón latía con fuerza. Había dejado atrás el dolor y la humillación sufridos en la mansión, pero la llamada desesperada de Eduardo y el amor incondicional que sentía por Héctor la habían traído de vuelta. Al entrar, su mirada se encontró con Eduardo, quien parecía un hombre completamente diferente al que había conocido. Su postura rígida y fría ahora era la de alguien abatido, vulnerable y lleno de arrepentimiento. Eduardo se puso de pie al verla y, con una voz cargada de emoción y culpa, dijo: «Isabela, no sé cómo agradecerte que hayas venido. Me equivoqué, y no tengo palabras para expresar cuánto lo siento». Isabela, aunque conmovida por su tono, sabía que aquel momento no era para reproches ni explicaciones. Sus ojos buscaban al niño que había llenado sus días de trabajo de luz y esperanza. «¿Dónde está Héctor?», preguntó suavemente. Eduardo la guió hasta la habitación donde Héctor descansaba.
Al entrar, la vista del pequeño, acostado con vendas en su rostro y brazos, hizo que las lágrimas rodaran por las mejillas de Isabela. Se acercó con cuidado, tomando la pequeña mano de Héctor entre las suyas. «Estoy aquí, mi amor». «La tía Isa está aquí», susurró con ternura. Como si reconociera su voz incluso en su estado de inconsciencia, los dedos de Héctor apretaron suavemente los de Isabela. Eduardo, que observaba desde la puerta, sintió una mezcla de alivio y tristeza al darse cuenta de que era Isabela quien podía calmar a su hijo de una manera que él nunca había logrado. Durante toda la noche, Isabela permaneció al lado de Héctor, acariciando su frente y hablándole en voz baja, como si sus palabras pudieran alcanzarlo en el sueño profundo en el que estaba sumido. Eduardo, por su parte, se quedó en el pasillo, reflexionando sobre los eventos que habían llevado a ese momento. Cada recuerdo de su trato hacia Isabela lo llenaba de vergüenza, pero también de una creciente determinación de enmendar su error. Cuando Héctor finalmente abrió los ojos al amanecer, la primera imagen que vio fue la de Isabela. Una sonrisa débil pero sincera se dibujó en su rostro herido, y con voz temblorosa dijo: «Sabía que vendrías, tía Isa». Isabela lo abrazó con delicadeza, luchando por contener las lágrimas. «Siempre estaré aquí para ti, mi niño», le aseguró. Eduardo, al ver aquel reencuentro, sintió que algo dentro de él se rompía. Se acercó con cautela, tomando asiento junto a la cama. «Héctor, perdóname», dijo con la voz quebrada. «Prometo que todo será diferente». Héctor lo miró con ojos llenos de esperanza y asintió levemente, pero aún no soltaba la mano de Isabela. Ese gesto silencioso fue suficiente para que Eduardo entendiera que ella era una parte esencial en la vida de su hijo y que, si quería reparar el daño, debía empezar por reconocerlo. Esa noche, mientras Héctor descansaba, Eduardo e Isabela tuvieron una conversación sincera en la sala del hospital. Isabela lo miró con calma, evaluando la sinceridad en sus palabras. Aunque aún sentía el peso del dolor que él le había causado, también veía en Eduardo un cambio real, un hombre que estaba dispuesto a aprender y mejorar. «Lo importante ahora es Héctor», respondió. «Él necesita amor, tiempo y estabilidad. Si realmente quieres enmendar las cosas, empieza por él». Eduardo asintió con determinación, entendiendo que las palabras no serían suficientes. A partir de ese momento, comenzó a involucrarse más en la vida de su hijo, aprendiendo de Isabela cómo conectarse emocionalmente con él. El regreso de Isabela marcó un cambio profundo en la dinámica de la mansión. Eduardo comenzó a transformar su relación con Héctor, dedicándole tiempo de calidad y mostrando interés genuino en su felicidad. Isabela, aunque con cautela, aceptó quedarse, consciente de que su presencia era clave para la recuperación de Héctor. Poco a poco, los días en la mansión dejaron de ser fríos y rutinarios. Las risas de Héctor volvieron a llenar los pasillos, esta vez acompañadas por la presencia constante de su padre y la calidez inquebrantable de Isabela. Sin planearlo, el regreso de Isabela no solo curó el corazón del niño, sino que también comenzó a sanar las heridas en el de Eduardo, quien por primera vez entendió que el verdadero éxito no se medía en riqueza, sino en las relaciones genuinas que construimos con quienes más amamos. El regreso de Isabela marcó un antes y un después en la vida de Héctor, Eduardo y, en cierto modo, en la mansión misma. Lo que antes era un lugar de lujo opulento pero frío, comenzó a transformarse en un hogar lleno de calidez y amor, donde las prioridades cambiaron y las conexiones humanas pasaron a ocupar el primer lugar. Eduardo, inspirado por el impacto que Isabela tenía en su hijo, tomó la firme decisión de cambiar. Reduciendo sus interminables compromisos laborales, empezó a dedicar más tiempo a estar presente en la vida de Héctor. Por primera vez, el empresario frío y distante se sentaba a jugar con su hijo, a leerle cuentos antes de dormir y a interesarse realmente por sus emociones y pensamientos.
Aunque al principio sus intentos eran torpes, Héctor respondía con entusiasmo, mostrando que su amor por su padre seguía intacto, solo necesitaba atención para florecer. Isabela, por su parte, se convirtió en un puente entre Eduardo y Héctor. Su calidez y paciencia guiaron a ambos hacia una relación más cercana, enseñándoles a comunicarse y a compartir momentos que antes parecían imposibles. La sonrisa de Héctor era ahora un recordatorio constante de que el cambio era posible, y Eduardo empezaba a comprender que no había éxito profesional que pudiera igualar el valor de una familia feliz. La mansión comenzó a reflejar la transformación interna de Eduardo. Los estrictos límites que una vez separaban a los empleados de la familia se desdibujaron, y las rígidas normas que dictaban el día a día se relajaron. Héctor decoró su habitación con dibujos, juguetes y colores vibrantes que rompían con la sobriedad del resto de la casa. Eduardo permitió que Isabela añadiera su toque personal, trayendo pequeñas decoraciones y detalles que hicieron del espacio un lugar acogedor y vivo. Las cenas familiares, que antes eran eventos fríos y formales, se convirtieron en momentos llenos de risas y conversaciones sinceras. Héctor disfrutaba contar anécdotas, mientras Eduardo e Isabela intercambiaban miradas que, con el tiempo, comenzaron a llenarse de una complicidad especial. Conforme pasaban los meses, Eduardo comenzó a darse cuenta de que los sentimientos que había desarrollado hacia Isabela iban más allá de la admiración. Su calidez, su dedicación a Héctor y su capacidad para transformar la vida de quienes la rodeaban lo habían conmovido profundamente. Un día, mientras paseaban juntos por el jardín de la mansión con Héctor jugando cerca, Eduardo reunió el valor para expresarlo. Isabela, comenzó, deteniéndose junto a un banco, desde que llegaste a nuestras vidas, todo ha cambiado. Me has mostrado lo que significa realmente cuidar y amar. Héctor está más feliz que nunca, y yo también. No quiero imaginar un futuro sin ti. ¿Aceptarías formar oficialmente parte de nuestra familia? Isabela, sorprendida y profundamente conmovida, lo miró en silencio por unos momentos antes de responder con una sonrisa sincera. Sí, Eduardo, pero con una condición, que siempre pongamos a Héctor y a nuestra familia primero. La propuesta fue el inicio de una nueva etapa. La boda, sencilla pero llena de emoción, reunió a las personas más cercanas, incluidas aquellas que trabajaban en la mansión y que se habían convertido en una especie de familia extendida. Héctor, emocionado, participó activamente en la ceremonia, abrazando la idea de que Isabela no solo sería su tía Isa, sino también su madre en todos los sentidos. Tras la boda, Isabela y su hijo Santiago se mudaron oficialmente a la mansión, uniendo dos familias en una sola. Santiago y Héctor se convirtieron en amigos inseparables, compartiendo juegos y aventuras que llenaban de vida cada rincón de la casa. Con el tiempo, Eduardo dejó de ser el hombre distante y rígido que Isabela había conocido. Descubrió la importancia de estar presente, no solo como proveedor, sino como padre, esposo y compañero. Isabela, por su parte, encontró en Eduardo a un hombre dispuesto a cambiar y a valorar lo que realmente importa. La llegada de un nuevo miembro a la familia, un bebé fruto del amor entre Eduardo e Isabela, unió aún más a todos, completando un hogar que ahora rebosaba amor, risas y esperanza. La mansión, una vez símbolo de frialdad y lujo vacío, se convirtió en un refugio lleno de calidez, un verdadero hogar donde la felicidad no se medía en posesiones, sino en los lazos que compartían. Juntos, Eduardo, Isabela, Héctor, Santiago y el nuevo bebé comenzaron a escribir una historia llena de amor y nuevas promesas. Demostrando que el verdadero valor de la vida está en las conexiones que construimos con quienes más amamos. La transformación de la mansión Monteiro, de un símbolo de lujo frío a un hogar lleno de vida, se consolidó con la unión oficial de Eduardo e Isabela. La boda, aunque sencilla y llena de detalles íntimos, marcó el inicio de una nueva etapa para todos. Héctor, quien había vivido tanto tiempo rodeado de una soledad sofocante, ahora tenía una familia en la que podía confiar y sentirse amado.
Isabela, con su hijo Santiago a su lado, encontró no solo estabilidad, sino también un espacio para expandir su calidez y amor incondicional. La llegada de Isabela y Santiago a la mansión cambió radicalmente la dinámica de la casa. Héctor y Santiago, aunque de mundos diferentes, se adaptaron rápidamente el uno al otro, formando un vínculo profundo de hermandad. Pasaban sus días compartiendo juegos, explorando el jardín y creando recuerdos que llenaban de alegría los rincones antes vacíos de la casa. Eduardo, quien anteriormente delegaba toda responsabilidad emocional a niñeras y empleados, asumió un rol activo en la vida de ambos niños. Las cenas familiares se convirtieron en momentos sagrados, donde las risas y las anécdotas reemplazaron el silencio y la formalidad. Los fines de semana se dedicaron a paseos al parque, tardes de cine en casa y proyectos creativos en los que Eduardo descubría la simple alegría de estar presente. Aunque al principio Eduardo temía que Santiago pudiera sentirse desplazado en su nueva vida, pronto se dio cuenta de que el niño tenía un corazón abierto y generoso, dispuesto a aceptar a Héctor como un hermano y a Eduardo como una figura paterna. Santiago comenzó a buscar en Eduardo consejo y apoyo, y poco a poco, ambos desarrollaron una relación basada en respeto mutuo y cariño. Un día, mientras ayudaban a Héctor a construir una casa para pájaros en el jardín, Santiago se detuvo, miró a Eduardo y dijo con una sonrisa tímida: «Papá Eduardo, ¿crees que algún día pueda ser tan bueno en esto como tú?». La pregunta tomó a Eduardo por sorpresa, pero lo llenó de orgullo. «Claro que sí, Santiago. Eres increíblemente capaz, y siempre estaré aquí para ayudarte», respondió, sintiendo cómo su corazón se abría aún más a este nuevo rol. Meses después, Isabela dio la noticia de que estaban esperando un bebé. La noticia fue recibida con una mezcla de sorpresa y alegría por todos, especialmente por Héctor y Santiago, quienes ya imaginaban cómo cuidarían y jugarían con su nuevo hermanito o hermanita. Eduardo, emocionado, se comprometió a estar presente en cada paso del proceso, algo que nunca había hecho en su vida anterior. La llegada del bebé trajo una nueva capa de unión a la familia. Las noches en la mansión se llenaron de planes, risas y sueños para el futuro. Héctor y Santiago se turnaban para ayudar a Isabela, emocionados por su papel como hermanos mayores. El nacimiento del bebé fue un momento de pura felicidad, un símbolo del amor que había transformado por completo sus vidas. La casa que alguna vez representó frialdad y distancia ahora era un lugar lleno de amor, con paredes que resonaban con las risas de los niños y espacios que invitaban a la convivencia. Eduardo, antes un hombre obsesionado con el éxito profesional, descubrió el valor del tiempo compartido con su familia. Redujo sus compromisos laborales para priorizar los momentos cotidianos, como leer cuentos antes de dormir, cocinar en familia y participar en las aventuras de Héctor y Santiago. Con el tiempo, Eduardo comprendió que la verdadera riqueza no estaba en las posesiones o en su posición social, sino en las conexiones profundas que había construido con su familia. Isabela, quien había llegado a la mansión como una humilde empleada, ahora era el corazón del hogar, uniendo a todos con su amor y dedicación. La familia Monteiro, ahora completa, miraba al futuro con esperanza. Cada día era una nueva oportunidad para reforzar los lazos que habían construido, y cada risa, abrazo y momento compartido era un recordatorio de que, al final, lo que más importa no es lo que tienes, sino a quien tienes a tu lado. La historia de Eduardo, Isabela, Héctor y Santiago no solo transformó sus vidas, sino que también dejó una serie de lecciones universales sobre el valor de las conexiones humanas, el amor genuino y la capacidad de cambiar. Estas enseñanzas no solo fueron para ellos, sino para cualquiera dispuesto a reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. La llegada de Isabela a la mansión mostró que el verdadero valor de una persona no se mide por su estatus o riqueza, sino por la autenticidad de su corazón. Su calidez y cuidado genuino lograron lo que el lujo y las posesiones materiales no pudieron, traer felicidad y amor a un hogar que lo necesitaba desesperadamente.
Eduardo demostró que incluso las personas más rígidas y cerradas pueden cambiar cuando el amor y la introspección entran en sus vidas. Su evolución, de un empresario frío y distante a un padre presente y un compañero amoroso, es un recordatorio de que nunca es tarde para aprender y crecer. Más allá de los juguetes caros o los viajes exóticos, Héctor solo necesitaba tiempo y atención de su padre para sentirse amado. La lección más valiosa que Eduardo aprendió fue que estar presente emocional y físicamente tiene un impacto mucho mayor que cualquier gesto material. La reconciliación entre Eduardo e Isabela fue posible gracias al arrepentimiento genuino y a la disposición de ambos para perdonar. Este acto mostró que la humildad para reconocer los errores y el coraje para pedir perdón pueden sanar incluso las heridas más profundas. El vínculo entre Isabela, Héctor y Santiago dejó claro que la familia es más que lazos biológicos. La verdadera familia está formada por quienes están dispuestos a amarte, cuidarte y caminar contigo, sin importar de dónde vengan. Aunque Eduardo tenía todas las posesiones materiales que cualquiera podría desear, su vida carecía de significado hasta que comenzó a construir relaciones genuinas con su hijo, Isabela y Santiago. La historia enfatiza que la verdadera riqueza radica en el amor, la comprensión y el apoyo mutuo. Héctor y Santiago, con su inocencia y capacidad para perdonar y aceptar, enseñaron a los adultos a amar sin condiciones. Su amor puro y desinteresado fue un catalizador para los cambios positivos en la familia. La mansión, que alguna vez fue un símbolo de lujo y frialdad, se convirtió en un hogar cálido y lleno de vida gracias a las pequeñas acciones y los momentos compartidos. Esto demuestra que no importa el tamaño de una casa, lo que importa es el amor que habita en ella. El accidente de Héctor fue un punto de inflexión que, aunque doloroso, permitió que Eduardo enfrentara sus errores y reconsiderara sus prioridades. Las adversidades, cuando se enfrentan con humildad, pueden ser una oportunidad para crecer y mejorar. Isabela no solo cambió la vida de Héctor, sino también la de Eduardo y Santiago. Su amor incondicional, su paciencia y su determinación transformaron un hogar y dejaron un legado de esperanza, demostrando que una sola persona puede marcar la diferencia en el mundo de otra. La historia de esta familia muestra que la vida no se mide por las cosas que poseemos, sino por las conexiones que construimos y las personas que amamos. En un mundo lleno de distracciones y superficialidades, esta historia nos recuerda que lo verdaderamente valioso no puede comprarse, sino que debe cultivarse con tiempo, amor y dedicación. Al final, son las relaciones, el perdón y la capacidad de amar lo que realmente define una vida plena. La historia de Isabela, Eduardo, Héctor y Santiago es un recordatorio poderoso de que la verdadera felicidad no reside en la riqueza material, sino en los vínculos genuinos que construimos con quienes amamos. A través de su viaje, esta familia aprendió que el amor, la empatía y el tiempo compartido son los pilares que transforman una casa en un hogar y una vida en una experiencia plena. Eduardo descubrió que su éxito profesional no era suficiente para llenar los vacíos emocionales de su vida y la de su hijo. Fue solo al abrirse al cambio y aprender de la humildad y el amor desinteresado de Isabela que pudo encontrar la paz y la felicidad que tanto anhelaba. Por su parte, Isabela demostró que la compasión y el cuidado genuino pueden ser el catalizador de grandes transformaciones, incluso en las personas más resistentes al cambio. Héctor y Santiago, con su inocencia y capacidad para amar, unieron a todos y enseñaron que la familia no se define por los lazos de sangre, sino por el compromiso de cuidarse mutuamente. La llegada de un nuevo miembro a la familia selló este nuevo comienzo, convirtiendo lo que antes era un símbolo de lujo frío en un hogar lleno de risas, amor y esperanza. En un mundo donde muchas veces se mide el éxito en términos materiales, esta historia nos recuerda que lo que realmente importa son las personas que nos rodean y la calidad de nuestras relaciones. Es un llamado a valorar lo simple, a priorizar a quienes amamos y a construir una vida que refleje lo mejor de nosotros.